Egunon Guztioi, buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo la invitación del BC3, un centro de tanto prestigio aquí en Euskadi, sobre todo lo que concierne al cambio climático. Una invitación que me ha hecho especial ilusión porque supone reconocer que uno de estos temas, un tema como el cambio climático, no es un tema que se pueda resolver con un enfoque unilateral, sino que requiere una colaboración interdisciplinar. Yo siempre he defendido ese planteamiento y por eso me dio una especial alegría recibir esta invitación. Quiero también comenzar pidiendo disculpas por no estar presente en Bilbao el día de vuestro workshop. Se ha debido fundamentalmente a que estoy en un tribunal de habilitación en Italia y los trabajos previsiblemente se van a retrasar más de lo previsto y eso me impide estar entre vosotros y sobre todo estar en lo que sería lo más interesante, la discusión posterior. Y me hizo especial alegría también esta invitación porque desde hace muchos años tengo como proyecto intelectual personal el elaborar algo así como una teoría de la democracia compleja, desde el supuesto de que la mayor parte de nuestros instrumentos para organizar la sociedad parten de una concepción muy simplista de lo que es el orden social y de lo que son los problemas políticos, sociales y económicos que tenemos. Mejorar la democracia en estos momentos significa incrementar su complejidad, incrementar el número de enfoques, de actores, de perspectivas, de puntos de vista que hay que hacer valer para resolver los problemas que hoy en día tenemos. Indudablemente el cambio climático es uno de los problemas fundamentales, incluso un problema que tiene un cierto valor ejemplar. De cómo seamos capaces de afrontarlo y de resolverlo dependerá también qué tipo de solución damos a otros problemas similares de igual o similar complejidad. El asunto que me interesaba en relación con el cambio climático y que os proponía como materia de introducción para vuestro workshop es pensar que todas las cuestiones concernientes a lo que podríamos llamar la justicia climática, la justicia en relación con el tratamiento y el combate del cambio climático, en el fondo apuntan a un modelo de justicia compleja. Por tanto, no al típico modelo de justicia simple, redistributiva o interpersonal, sino a un modelo de justicia en el cual intervienen muchísimos factores y con unos mecanismos de asignación de responsabilidades, de causas, de principios que son extremadamente complejos. ¿A qué se debe la complejidad? Pues inicialmente podríamos decir que la complejidad de un problema como el cambio climático tiene que ver con la dificultad inicial de identificar con criterios de justicia cuáles son las causas, cuáles son los impactos y cuáles son las responsabilidades. Todo esto es un asunto controvertido. Para la cuestión de las causas, de los impactos y de las responsabilidades hay igualdades y diferencias entre los países. Hay países que tienen intereses distintos, que tienen responsabilidades distintas, que son afectados de manera diversa y por tanto también hay una diferencia en lo que se concierne a la responsabilidad. Si comenzamos por las causas, nos encontramos con que hay una gran asimetría en las causas. El calentamiento global es causado por una pluralidad de actores, pero corresponde una mayor responsabilidad a los países de la OCDE, tanto por su alto nivel de emisiones actuales como debido a sus emisiones pasadas. Si pasamos de las causas al análisis de los impactos, cómo impacta, qué efectos crea el cambio climático en cada uno de los países, advertiremos que hay al mismo tiempo una igualdad de principio en cuanto a la afectación, todos somos igualmente afectados por el cambio climático, pero de hecho hay una notable desigualdad y equilibrar, identificar bien esta igualdad y desigualdad es un gran problema. La igualdad en cuanto al impacto del cambio climático, el hecho de que todos seamos afectados por él, tiene que ver con el hecho de que sus efectos no están limitados espacialmente. Los efectos del cambio climático no están limitados a un espacio concreto. El cambio climático termina incidiendo tarde o temprano sobre aquellos países que están
incluso menos directamente afectados por él. Pero al mismo tiempo que decimos esto, también debemos de constatar, para dificultar o hacer más complejo todavía la complejidad, la dificultad del asunto, hay que constatar un impacto desigual, ya que el cambio climático incide de diversa manera en función de los factores geográficos. Las inundaciones, por ejemplo, afectarán más a las costas, a las islas o a los deltas de los ríos. Pero la principal fuente de desigualdad en lo que se refiere al impacto del cambio climático es la pobreza y el diferente nivel de respuesta en virtud de las capacidades de hacer frente a tales modificaciones desde el punto de vista infraestructural, técnico o económico. Yo suelo decir que no existen catástrofes naturales propiamente hablando, sino que todas las catástrofes son culturales, económicas y sociales. Un descarrilamiento de un tren o un terremoto en un sitio donde hay medios de evacuación de los heridos o donde no los hay, donde hay unas infraestructuras avanzadas o unas infraestructuras pobres, tienen un impacto completamente desigual. Por tanto, aunque todos los países se ven afectados por el cambio climático, es cierto que las áreas geográficas más pobres serán las que sufrirán más y más intensamente sus consecuencias, ya que son las que tienen las temperaturas más altas, así como economías más agrícolas y menos diversificadas. Una palabra en lo que se refiere a la igualdad de la afectación. Si la afectación universal, el hecho de que todos seamos igualmente afectados por el cambio climático, es un motivo para ponerse de acuerdo, la desigualdad en la afectación, el que seamos desigualmente afectados por el cambio climático, es la causa de que haya distintos intereses que dificultan el acuerdo. Por eso los acuerdos son tan difíciles en esta materia. En cualquier caso, las ventajas que un país puede tener respecto de otro son apreciables únicamente en el corto plazo. Por la naturaleza misma del problema, finalmente todos son desventajas que se extienden a cualquier lugar del mundo. Por eso se puede decir que en última instancia no hay más que perdedores. La causa última de dicha igualdad de la afectación, dicha igualdad catastrófica, es el hecho de que esto que Ulrich Beck ha llamado la sociedad del riesgo mundial se caracteriza por un grado de conectividad entre diversos actores cuyas dimensiones no tiene precedentes en la historia. En esta sociedad del riesgo global se cumple al pie de la letra aquella teoría de los efectos externos, según la cual, debido al alto nivel de interdependencia, los problemas de pobreza o salud terminan amenazando a todos los miembros de la sociedad y no solo a los directamente afectados, y por eso requieren soluciones colectivas. Se ha estudiado con profusión cómo surge el estado de bienestar, y en cierta medida el surgimiento del estado de bienestar puede ser un buen modelo para la manera de abordar el cambio climático. El estado de bienestar no surge por una especial generosidad de los ricos frente a los pobres, sino fundamentalmente, además de una cierta generosidad, pero fundamentalmente por el hecho de que la pobreza, el analfabetismo o la enfermedad eran, en última instancia, problemas que afectaban a toda la sociedad. Y por tanto había un interés bien ilustrado en que todos estuviéramos igualmente sanos, tuviéramos unas competencias educativas y de formación determinadas, etc., ¿no? Eso fue advertido por un sociólogo, Norbert Elias, cuando decía que en el fondo el aumento de la interdependencia entre los actores en una sociedad implica siempre una disminución de las diferencias de poder entre ellos. Por supuesto, sigue habiendo pobres y ricos, sigue habiendo gente con más recursos o con menos recursos, pero en una sociedad en la cual todos podemos contraer la misma enfermedad a través de las pandemias, porque no hay instrumentos que nos protejan frente al contagio, y vivimos en una sociedad fundamentalmente contagiosa, una sociedad en la cual es necesario que la mano de obra disponga de una formación, y la falta de formación no es algo que acreciente el poder de los poderosos, sino todo lo contrario. En una sociedad de este estilo, lo que se produce es una democratización funcional, es decir, la democracia aumenta precisamente porque
los actores que están interviniendo en el terreno de juego dependen unos de otros para el éxito de su acción. De alguna manera ocurre algo paradójico que tiene sus consecuencias también en el caso del cambio climático, y es que los riesgos terminan igualando a los actores más diversos y también reconduciendo su diversa responsabilidad hacia una acción concertada. Probablemente los riesgos en estos momentos hay que entenderlos más como un factor de democratización que como una simple amenaza. Además de esta complejidad que he podido analizar muy sintéticamente, una complejidad que procede de las causas y de los impactos, hay otra fuente de complejidad en lo que se refiere al cambio climático que tiene su origen en la red global de interdependencias ante la que nos encontramos y que dificulta la obtención de acuerdos de justicia y de responsabilidades del gobierno. Esta complejidad a la que me refiero no se refiere tanto a la cantidad de actores que intervienen en el juego como a la complejidad de los criterios de justicia que se hacen valer en las negociaciones. Las negociaciones que se han llevado a cabo desde hace ya unos cuantos años en torno a la lucha contra el cambio climático, los criterios de justicia, los conceptos de justicia que hay detrás son muy diversos y conviene tener en cuenta esto a la hora de comprender la dificultad grave del asunto. En estos acuerdos, en estos protocolos, en estas conferencias internacionales, se pone a prueba la capacidad de la humanidad para llegar a un compromiso en el que se equilibren intereses contrapuestos, pero también distintas pretensiones de justicia, lo cual es incluso todavía más difícil. De ahí que la cuestión del cambio climático se haya convertido en un asunto especialmente controvertido. Los estados, y no podía ser de otra manera, siguen estando profundamente divididos en cuanto al reparto de los esfuerzos, fundamentalmente entre los países avanzados y los países en vías de desarrollo. Los países menos desarrollados no entienden por qué, por ejemplo, deben asumir los costes del desarrollo irresponsable de las naciones industriales. Los países de Asia o del antiguo bloque soviético no quieren amenazar su proceso de recuperación económica, mientras que, al mismo tiempo, las economías más avanzadas se resisten a ser quienes paguen por el resto del mundo. Y los más desarrollados creen que serían injustamente afectados por las restricciones. Así pues, los intereses contrapuestos apenas permiten avanzar en los compromisos. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido construida para hacer frente precisamente a esta complejidad sobre la base de un principio de responsabilidad común pero diferenciada, según las circunstancias de cada país. Esto es una buena base para avanzar en esta concertación, pero hay que reconocer también que esta disposición ha supuesto, de hecho, una coartada para la falta de compromiso de reducción por parte de los países en vías de desarrollo y emergentes, posición que ha sido confirmada en el Protocolo de Kioto. Si los compromisos adquiridos por Europa en la cumbre de Copenhague fueron ambiciosos, es porque el coste de una reducción de los gases con efecto invernadero es en Europa relativamente más bajo que en otras regiones del mundo. Las comparaciones de los compromisos en materia de reducción de emisiones no pueden ser plenamente apreciadas sin una referencia al coste económico que suponen para cada uno de los países. Cuando Europa, por ejemplo, defiende una ejemplaridad ambiental, hay que reconocer, hay que tener en cuenta que lo hace desde una posición muy favorable. Los países en vías de desarrollo han planteado fundamentalmente dos vías de argumentación a este respecto. La primera concierne a la responsabilidad histórica por el carbono que han emitido hasta ahora las economías desarrolladas. Estos países avanzados han agotado una gran parte de la capacidad de la atmósfera para absorber el carbono y deberían compensar, viene a decirse, a los países en vías de desarrollo por esta expropiación. Es el imperativo del desarrollo propuesto por Anthony Giddens, por ejemplo, que consiste en que las naciones más pobres solo han contribuido marginalmente al calentamiento global. Por tanto, han de tener la oportunidad de desarrollarse, incluso si ese proceso de desarrollo
provoca emisiones, aunque sea por un periodo bastante amplio. El argumento es serio, pero cabría prestarle ciertas objeciones. De entrada, ¿consiste la justicia en permitir a todos la misma posibilidad de destruir las condiciones de supervivencia de la humanidad? ¿Es esto un buen criterio de justicia? Por otro lado, los países ricos no han actuado con conocimiento de causa. Se han desarrollado con la convicción, que hasta hace poco era universal, de que la atmósfera era un recurso infinito. Además, los expropiadores no somos nosotros propiamente hablando, sino nuestros abuelos, gente que ya ha muerto. Estas objeciones no anulan del todo el argumento de la responsabilidad histórica, ya que las economías desarrolladas se benefician enormemente, nos estamos beneficiando enormemente de nuestra pasada industrialización. La segunda línea de argumentación que emplean los países en vías de desarrollo en relación con sus exigencias de justicia frente a los países más desarrollados concierne a la justa distribución de las emisiones futuras de carbono. Supongamos, vienen a decir, que las emisiones globales sean controladas gracias a los permisos de emisión. Los países en vías de desarrollo consideran que esos permisos deberían ser distribuidos sobre la base de la población o de la renta per cápita. Si tomamos como criterio la población, entonces el razonamiento es de orden jurídico. Cada ser humano tiene el mismo derecho a utilizar el carbono global. Esa sería una línea posible de argumentación y, por tanto, una concepción específica de la justicia. Sobre la base de la renta per cápita, el argumento, en cambio, es igualitarista. Los permisos deberían concederse a los más pobres para que alcancen el nivel de los otros. En definitiva, para el éxito de las negociaciones son clave las cuestiones de adaptación, si es que se quiere incluir en los acuerdos a países como China, India o Brasil, ya que ellos representarán en el futuro próximo una gran parte de las emisiones mundiales. Y para ello es esencial realizar el reparto en un espíritu de justicia. Por supuesto que las concepciones de justicia son tan diversas y controvertidas como los intereses. Precisamente por eso la habilidad política para articular la gobernanza global es insustituible a la hora de construir un compromiso entre las diferentes partes que, como digo, implican diferentes concepciones de la justicia. ¿Qué tipo de gobernanza global corresponde a desafíos como estos que acabo de mencionar, que plantea el cambio climático? Pienso que el núcleo de la dificultad se podría resumir en la idea de que hemos confiado las soluciones a los mercados y hemos avanzado muy poco en la construcción de acuerdos políticos. Por eso la perspectiva política me parece que es en estos momentos esencial. ¿Por qué resulta tan necesario avanzar en acuerdos de naturaleza política para enfrentarse a la cuestión del cambio climático? Efectivamente, es verdad que hay soluciones de mercado, como el comercio de emisiones o la implementación conjunta, gracias a las cuales se han obtenido buenos resultados parciales. Y también es cierto que no se avanzará sustancialmente si se adoptan decisiones contra el mercado. No se puede abordar esta cuestión del cambio climático contra el mercado. Pero el problema es que hay una dimensión del asunto que el mercado no puede resolver. El mercado proporciona signos adecuados para la producción de bienes privados, pero no para la producción de bienes colectivos, y menos aún para evitar las externalidades negativas. Los instrumentos del mercado, a mi juicio, no son apropiados para anticipar los costes medioambientales en el largo plazo. Especialmente cuando se trata de acontecimientos futuros inciertos, no se pueden traducir en valoraciones de costes muy precisas. Esto desmotiva a los actores económicos a tomar en cuenta esas previsiones y dificulta el trabajo de las instituciones políticas a la hora de establecer una regulación que pueda ser aceptada por todos. Es difícil que las negociaciones culminen con un acuerdo a la altura de los desafíos actuales porque somos, en el fondo, tributarios de una idea del cambio de los comportamientos mediante solo la incitación económica. El problema es que el razonamiento económico, siendo muy útil y muy interesante,
favorece las actitudes de los llamados pasajeros clandestinos. Se supone que todos comparten los esfuerzos, pero el ganador será quien haga menos. El fracaso parcial de los permisos de emisión negociables es una prueba inquietante de ello, ¿no? Los límites de este procedimiento tienen que ver con la idea de que los derechos de emisión confieren al emisor precisamente eso, un derecho de seguir con sus prácticas dañinas para el medio ambiente, en lugar de promover acuerdos políticos más exigentes, impulsar la transformación del estilo de vida y los hábitos de consumo. Cuestiones como la del cambio climático deben ser analizadas a la luz de otro marco conceptual y gestionadas con una lógica diferente. En tanto que bien público, el clima tiene la propiedad de la no rivalidad, todo el mundo se beneficia de un clima estable, pero no es tan evidente su no exclusividad. Se pueden beneficiar de él, al menos en el corto plazo, quienes no hacen nada por él. Y en esa medida no hay ningún aliciente suficiente en el mercado para perseguirlo. Todo lo más que tenemos es la débil garantía de que el cambio climático es percibido como un peligro real para el equilibrio a largo plazo de las sociedades y de las economías. Ahora bien, esta advertencia solo se puede realizar y gestionar con una lógica política, y por eso la perspectiva política me parece en estos momentos inexcusable. Concretamente, la introducción en la política de una perspectiva de largo plazo, que es probablemente una de nuestras grandes carencias. El clima es un bien que no se puede abandonar al mercado y que requiere una perspectiva de largo plazo y de largo alcance en la línea de la gobernanza global. Necesitamos una solución cooperativa que sea científicamente sólida, económicamente razonable y políticamente pragmática. Es evidente, desde el punto de vista de la gobernanza, que no tenemos las instituciones que deberían corresponder para gestionar un contexto de tan intensas interdependencias. No tenemos instituciones políticas a la altura de unas interdependencias de todo tipo tan intensas como las que tenemos en el mundo actual. El régimen legal internacional es débil, está muy fragmentada la gobernanza internacional en esta materia. Se trata además de un régimen complejo, con actores diversos, reglamentos y convenciones. En una situación de competitividad global, las medidas contra el cambio climático no serán desventajosas para la competitividad de los actores si obligan a todos. Al mismo tiempo, las dificultades de la política internacional en relación con el cambio climático no se resolverán sin un esfuerzo político para desarrollar una arquitectura que prometa avanzar sin amenazar el desarrollo de los países del sur. Por eso, la cooperación, que incluye también transferencias tecnológicas y financieras, es una parte inevitable de la gobernanza en la estabilización climática. Aunque los países desarrollados reduzcan sus emisiones hasta un grado cercano a cero, deberán también capacitar a otros países para hacer algo semejante. En definitiva, el cambio climático es un típico fenómeno de lo que los sociólogos han llamado glocalización, de interdependencia entre acciones y omisiones locales con efectos globales. De alguna manera, este problema es el prototipo de los escenarios complejos de un mundo globalizado. Ninguna acción en un mundo globalizado se limita a tener consecuencias en lo local. Pero tampoco hay ninguna institución transnacional que pudiera gestionar el asunto en una perspectiva global. El modo como solucionemos esta cuestión será un modelo para la solución de conflictos similares. Se trata claramente de una gestión de la complejidad de las responsabilidades, de los impactos potenciales, de los costes de la acción, así como de las representaciones estratégicas que los Estados se hacen de las diversas cuestiones que están en juego. Pues nada más, muchas gracias, eskerrik asko, y que tengáis una buena jornada a la que desgraciadamente no voy a poder asistir y recibir vuestros comentarios, vuestras críticas y discutir con vosotros. Agur.